Dios bendito, a quien veneramos y a quien venimos hoy a buscar con reverencia a través de tu santa palabra. Mi Señor, haznos mansos, haznos humildes, para que cuando escuchemos tu palabra seamos prontos para obedecer, seamos rápidos para ceñirnos a lo que tú nos dices allí y poder honrarte, poder amarte con nuestros actos, con lo que decimos, con lo que hacemos, mi Dios. Te amamos, Señor, y con toda alegría te hemos cantado en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy estamos en la segunda parte de nuestra serie que se llama El corazón de tu Padre. Hace 8 días iniciamos con esta serie de predicaciones que tiene por objetivo estudiar juntos el libro de Deuteronomio. ¿De qué hablamos hace 8 días? ¿De qué trataba la enseñanza con la que inauguramos esta serie? Pues dijimos que el mayor objetivo de Dios con la humanidad es que nosotros lo amemos a Él por sobre todas las cosas. Dios quiere ser exclusivo en nuestro corazón, Dios quiere ser exclusivo en nuestra mente y también sabemos que eso es una imposibilidad para nosotros. Entonces Dios viene en nuestra ayuda, en nuestro amparo y hace un montón de cosas para empezar a preparar nuestra mente, nuestro corazón y que por fin podamos obedecerle en ese precioso mandato. Amarás a Dios con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. De eso estuvimos hablando hace 8 días. ¿Recuerda quién profesó esas palabras? Moisés. También le dije que estas palabras son posiblemente el testamento de Moisés, las últimas palabras que Moisés le predicó al pueblo que acompañó durante 40 años. Ya Moisés se estaba despidiendo y entonces lo que está por decirles Moisés, lo que les dijo, lo que vamos a estudiar hoy y lo que estudiaremos, son posiblemente las ideas más importantes que habían en la mente de Moisés acerca de Dios. Este viejito, este anciano de 120 años, ¿qué tenía por decirle al pueblo acerca de Dios? Lo que estamos estudiando en esta serie. Amén. Entonces vamos hoy a la segunda parte de nuestra serie. El título de nuestra enseñanza es El Padre bendice tu obediencia. El Padre bendice tu obediencia. Y antes de leer el texto que quiero que leamos juntos hoy, quiero tomarme un minuto para que nos pongamos de acuerdo en lo que significa la palabra bendición. Cuando Dios bendice, significa que Él bien dice acerca de una persona, es que Dios habla bien acerca de alguien. Hoy en nuestro círculo social la bendición la hemos limitado ¿a qué? A la parte económica. Dios me bendijo porque tengo mucho dinero y Dios no me bendijo porque no tengo dinero. No, la bendición de Dios trasciende más allá de algo tan simple como el dinero. La bendición de Dios tiene que ver con nuestra conciencia tranquila. La bendición de Dios tiene que ver con hogares tranquilos, con hijos sanos delante del Señor, con un proceder limpio delante de Él. De eso se trata la bendición de Dios. Y cuando nosotros lo obedecemos a Él, Él nos concede esos regalos, nos bendice. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ahora sí vamos a leer el texto que vamos a estudiar hoy. Voy a leer todos los versículos, producción, para que por favor me acompañen. Deuteronomio capítulo 6, del versículo 18 hasta el versículo 25. Dice la Escritura, palabras de Moisés: harás lo que es justo y bueno a los ojos del Señor para que te vaya ¿cómo? Para que te vaya bien y para que entres y tomes posesión de la buena tierra que el Señor juró que darías a tus padres. Quedaría a tus padres. Versículo 19: echando fuera a todos tus enemigos de delante de ti, como el Señor ha dicho. Versículo 20: cuando en el futuro tu hijo te pregunte qué significan los testimonios y los estatutos y los decretos que el Señor nuestro Dios les ha mandado, entonces Moisés le dice a este pueblo que deben responder lo siguiente: entonces dirás a tu hijo: nosotros éramos esclavos de Faraón en Egipto y el Señor nos sacó de Egipto con mano fuerte. Además, el Señor hizo grandes y temibles señales y maravillas delante de nuestros ojos contra Egipto, contra Faraón y contra toda su casa. Y nos sacó de allí para traernos y darnos la tierra que Él había jurado dar a nuestros padres. Versículo 24: así que el Señor nos mandó que observáramos
todos estos estatutos y que temiéramos siempre al Señor nuestro Dios. ¿Para qué? Para nuestro bien y para preservarnos la vida como hasta hoy. Y versículo 25, y habrá justicia para nosotros si cuidamos de observar todos estos mandamientos delante del Señor nuestro Dios, tal como Él nos ha mandado. Dios bendiga su santa palabra. Esa es la porción que vamos a estar estudiando hoy. Pero antes de iniciar, permítame contarle algo que ocurre en nuestro país, acerca de Barranquilla. ¿Alguien conoce Barranquilla? Qué ciudad tan bonita, ¿no? Qué ciudad tan agradable. Algún día hacemos un retiro espiritual allá. Nos vamos todos en unos buses y nos vamos allá a la playa a hacer un retiro, pero espiritual, ¿no? No a pasear. Nos vamos para Barranquilla. Barranquilla es una ciudad preciosa, muy moderna, muy actualizada, pero que año tras año tiene que padecer y sufrir las consecuencias de una catástrofe natural que ocurre allí en su ciudad y en los alrededores. ¿Qué ocurre? En la época de lluvias, los arroyos se desbordan y toda esa agua corre por las calles de esta ciudad y termina haciendo unos daños incalculables. La fuerza del agua, como usted la puede ver allí atrás en pantalla, es monumental. Arrastra carros, destruye casas y hace muchos daños. Sin embargo, la tasa de muerte a causa de esta catástrofe realmente no es muy alta, causada por la misma catástrofe en sí. Es decir, se desbordan los arroyos y eso no genera muchas muertes. ¿Sabe qué genera las muertes allí? La desobediencia de los barranquilleros al no acatar las órdenes de la defensa civil de que cuando vean esos ríos de agua se queden quieticos. Quédense en sus casas, no se muevan. Si están atrapados, nosotros vamos y los rescatamos. No se preocupen por los bienes materiales, no se preocupen por lo que pueden llegar a perder. Primero están sus vidas, pero no. Los barranquilleros, que se las saben todas, ven el mar de agua que está pasando por ahí a toda velocidad, dicen, yo puedo cruzar ese mar, yo puedo cruzar ese arroyo. Y entonces se lanzan a tratar de cruzar esta corriente de agua y eso termina arrastrándolos varios cientos de metros. Y ahí están las cifras de muertes que proporcionan los arroyos. ¿Por qué son esas muertes? Por la desobediencia de estas personas de no acatar las órdenes, de que se queden quietos en medio de esta situación. Oiga, muy triste, ¿no? Se salvan de la catástrofe mayor, del arroyo con todas sus fuerzas, y se terminan perdiendo, se terminan perjudicando por no obedecer una simple orden de quedarse quietos. ¿Le suena algo similar a lo que a nosotros nos ocurre hoy en día? Mire, a los que estamos en Cristo, Dios ya nos salvó de la peor catástrofe. ¿Cuál es la peor catástrofe? El infierno. A través de Cristo Jesús y su perdón nos libró de las consecuencias, de las peores consecuencias que cualquier ser humano puede imaginar. Y eso es para los que estamos en Cristo y nos gozamos en eso. Cuando pensamos en eso nos alegramos en el Señor y le decimos gracias por salvarme de ese destino, por darme vida eterna y porque ahora tengo pues un lugar en el cielo contigo. Pero Dios nos dice, está bien, ya los salvé, pero durante los años que estén aquí en el planeta Tierra, los años que les queden de vida, por favor, no nos pide el favor, les ordeno que acaten mis órdenes para que les vaya bien, para que tengan una vida tranquila, para que tengan una vida llena de gozo. Pero ay de nosotros los creyentes que no acatamos las órdenes del Señor. Y Él, ya habiéndonos salvado de la gran catástrofe, nos metemos en unos problemas y en unas dificultades por no obedecer las Escrituras, por no acatar las órdenes que el Señor nos ha dado. Miren, todos nosotros queremos hogares tranquilos. Todos ustedes que son padres quieren que sus hijos estén alineados en el camino del Señor. Todos queremos finanzas saludables. Amén. Todos queremos eso. Y la Biblia nos dice, la palabra de Dios nos dice que si nosotros seguimos al pie de la letra los mandatos que están allí, el Señor nos va a dar una buena vida. Pero no lo hacemos. No lo hacemos. ¿Y por qué cree que no lo hacemos? Porque nosotros sabemos más que Dios. Porque nosotros creemos que no las sabemos todas. Pues bien, de eso quiero hablarle en esta mañana. Cuando nosotros nos sometemos a la voluntad de Dios, el Padre bendice nuestra obediencia. Una idea central
que resume lo que le voy a enseñar hoy es: muchas bendiciones dependen de mi obediencia. Muchas bendiciones dependen de mi obediencia. Y la idea que le quiero transmitir hoy fue la misma idea que Moisés le transmitió al pueblo hace 4000 años. Les dijo: bueno, ya están a punto de entrar a la tierra prometida, y si ustedes quieren que les vaya bien, tienen que obedecer los mandatos del Señor. Esta porción de la escritura, como la de hace 8 días y las que estaremos viendo, a mí me generan mucha nostalgia, porque Moisés ya no se incluye dentro de las órdenes que da. Moisés ya no dice: hagamos esto para que nos vaya bien, sino que hagan esto para que les vaya bien. ¿Por qué para que les vaya? Porque, como le dije hace 8 días, Moisés no va a entrar a la tierra prometida. Y él lo sabe. Y se está despidiendo de su amado pueblo, de su pueblo terco, de su pueblo testarudo. Y entonces les está diciendo: hagan eso para que el Señor los bendiga. Para que el Señor los bendiga. La mente y el corazón de Moisés, ¿cómo estarían? Yo creo que arrugados. Arrugados. ¿Moisés quería al pueblo? Sí, lo amaba, lo soportó en muchas ocasiones. Muy bien, de este texto que le traigo hoy, lo he fragmentado en 3 ideas que quiero transmitirle. Primera idea, escriba por favor en su material: confía en que Dios te bendice. Confía en que Dios te bendice. Deuteronomio capítulo 6 versículos 17 y la primera frase del 18 dicen lo siguiente. ¿Cuál es la orden? Ustedes deben guardar diligentemente los mandamientos del Señor su Dios y sus testimonios y sus estatutos que te ha mandado. Harás lo que es justo y bueno a los ojos del Señor. Déjeme explicarle que la instrucción que está dando aquí Moisés para este grupo de personas es una instrucción, es una orden incondicional. Pastor, ¿qué significa una orden incondicional? Para explicárselo le voy a dar un ejemplo de lo que es una orden condicionada, una orden condicional. Mamás, ustedes envían a sus hijos a la tienda a comprar salsa de tomate Fruco porque es la que queda rica con la pasta, porque es la que queda rica con la lasaña, con el plato que vayan a hacer. Entonces su hijo sale con una misión, con una orden de ir a la tienda, y cuando llega a la tienda y se expone al estante donde están las salsas y ve que no hay salsa Fruco, díganme ustedes, mamás, ¿qué debería hacer ese niño? ¿Comprar otra salsa o devolverse sin la salsa? ¿Ir a otro lugar a buscar la salsa? Mire, aquí hay opiniones divididas, pero le digo desde mi experiencia: donde yo llegue a mi casa con otra salsa diferente, mi mamá me dice: vaya y la devuelve porque esa salsa no queda rica con el plato que estoy haciendo, y me hace devolverla. Hay otros más arriesgados que se arriesgan a comprar otra salsa, así sepan que la mujer se pone brava o la mamá se pone brava cuando llevan otro tipo de salsa. Entonces, esa instrucción es una instrucción condicional que depende de que haya un producto, que depende de que esté en el lugar. Entonces tú puedes obedecer si están las condiciones dadas. ¿Ok? ¿Hasta ahí entendido? Eso es una instrucción condicional. Pero la orden que está dando aquí Moisés es una instrucción incondicional. No depende ni de las circunstancias, no depende ni de nuestro estado de ánimo, ni de las personas que estén a nuestro alrededor. Debemos obedecer a Dios, les está diciendo Moisés y nos está diciendo de nosotros, sin importar cuál sea nuestro momento, lo que estemos viviendo. Y con el tema circunstancial creo que es mucho más complicado de lo que nosotros... No, mire, no es complicado. Lo que pasa es que nosotros somos rápidos para excusarnos. Imagine usted que va en el carro. Usted adelantó en doble línea y el policía de tránsito lo va a parar. Lo para y le va a pedir sus documentos. ¿Cuál es el primer pensamiento que se le viene a su cabeza? Somos muy circunstanciales. Entonces la gente dice: no, es que todo el trámite que tengo que hacer en tránsito para pagar ese comparendo, todo el tiempo que tengo que perder, es mejor darle un billetico de 50,000, de 100,000 al de tránsito y nos desentendemos de ese problema y ya. No, esa es una obediencia condicionada a las circunstancias. Entonces tú solo obedeces a Dios cuando las cosas van bien. No, tienes que obedecer al Señor independientemente de cuál sea tu circunstancia, lo que estés viviendo. Sobornar a un policía de tránsito es pecado.
Es que este ejemplo lo pongo muy seguido porque pasa muy seguido. Es que vienen los del Sisbén a revisar mi casa y entonces necesito un puntaje bajito. Y entonces los que, mire, según el mundo, los que son poco hábiles, entonces esconden los electrodomésticos para que la del Sisbén diga, ay, casi no tiene cosas. Pero los que son más hábiles, según el mundo, ponen otra dirección, otra casa en un barrio de estrato bajito, para que vayan allá, le hagan la visita y entonces el Sisbén les salga pues bajito. Eso es una desobediencia completa. Están desobedeciendo al Señor, están mintiendo. Nuestra obediencia al Señor no depende de las circunstancias que estemos viviendo. Pastor, pero es que usted no sabe el problema en el que estoy y me tocó mentir. No, obedece al Señor sin importar cuáles sean las circunstancias. Por difícil que sea el panorama, sé fiel al Señor. Por eso el primer punto, confía en que Dios te bendice. Confía aunque tu lógica te diga que lo que estás a punto de hacer por obedecer al Señor te va a causar más problemas. No, confía en que obedeciendo al Señor Él te va a bendecir, así tú no veas una solución rápida en el panorama. No podemos obedecer a Dios dependiendo de nuestras circunstancias. Tenemos que ser totalmente obedientes. Tampoco podemos obedecer al Señor dependiendo de nuestras emociones. Hoy no oré porque estoy triste. Hoy no oré porque tengo mal genio. Hoy no abrí la Biblia porque llegué muy cansado del trabajo y entonces no quiero. Entonces tu obediencia al Señor depende de tu estado de ánimo, de cómo te encuentras en el momento. No, tu obediencia al Señor no puede depender de las emociones y tampoco puede depender de las personas que te rodean. Miren, hablo por mí. A mí me tocó alejarme de ciertos amigos, de ciertas personas que conocía antes de que el Señor me salvara, porque resulta que uno comparte con ese tipo de personas y uno es como frágil. Hay como cierto tipo de personas, cierto grupo de personas que lo terminan a uno llevando por el camino incorrecto y sin que uno a veces se dé cuenta. Las mujeres tienen identificada con qué mujer no pueden hablar porque saben que van a terminar echando chisme. ¿Cierto? Ustedes saben, ustedes dicen, yo a esa casa no voy, yo con ella no hablo porque termino hablando mal de las personas, ¿cierto? Bueno, a los hombres también nos pasa con algunos amigos, con algunas personas. Y mi obediencia al Señor no puede depender del tipo de personas que yo tengo alrededor. Entonces lo que yo decidí, esa fue mi decisión, fue alejarme de ese tipo de personas para ser siempre obediente al Señor. Hermanos, Moisés aquí le está diciendo a este pueblo, debes obedecer los mandamientos del Señor, debes hacer lo que es justo y bueno a los ojos del Señor, sin importar cuáles sean tus circunstancias. Y cuando aprendas a vivir de esa manera, cuando obedezcas al Señor de forma incondicional, entonces continúa el versículo 17. ¿Qué es lo que va a pasar? Para que te vaya bien. Si obedeces al Señor, cualquiera que sea tu situación, entonces créeme, confía en que te va a ir bien. Ahora, ¿bien según quién? Porque eso también es muy importante. En este mundo tan subjetivo, donde a lo bueno lo llaman malo y a lo malo lo llaman bueno, nuestra medida o nuestro juicio de valor sobre lo que es bueno o malo, ¿qué debe ser? Las Escrituras, no lo que la gente piensa que es bueno o lo que la gente piensa que es malo. Aquí Moisés les está diciendo, si ustedes obedecen al Señor, les va a ir bien, pero ese bien está condicionado a lo que el Señor considera que es bueno, a lo que el Señor considera que es lo correcto, lo que ellos necesitan. Y déjenme decirle que en muchas ocasiones lo que nosotros consideramos que es lo que necesitamos no es lo que Dios quiere para nosotros. Hay gente que dice, si a mí me saliera ese trabajo, sería lo mejor que me pudiera pasar ahorita, porque voy a ganar tanto, porque voy a tener ciertas condiciones y voy a poder solucionar mi vida económica. Y cuando Dios permite que ocurra ese trabajo, se vuelve el peor tormento de su vida. No era quizás lo que necesitabas. Mira, ¿cuál es el mayor objetivo de Dios contigo? ¿Qué es lo que Dios quiere causar en ti? Dios no quiere. El principal objetivo de Dios no es que tú tengas mucho dinero. El principal objetivo de Dios no es que tú tengas precisamente el mejor trabajo, no es que estés lo más saludable, no es que tengas el hogar más feliz. Ese no es el mayor objetivo de Dios. ¿Sabes cuál es el mayor objetivo de Dios? Salvarte.
Dios quiere salvarte. Dios quiere que cada día que pasa te parezcas más a Cristo, que reacciones como Cristo, que pienses como nuestro Señor Jesús, que hables como Él. Y Dios va a hacer lo que tenga que hacer, la buena obra que empezó, para quitarnos cosas, para despojarnos de cosas, a fin de que nos parezcamos más a Cristo. Pero mientras que tu mentalidad en este mundo, de lo que es bueno, de lo que es bien, sea según lo que este mundo te enseña de lo que es bueno, pues vas a estar luchando en contra de la voluntad de Dios. Y entonces lo que vivas, lo que venga, no va a ser tan bien recibido por ti. El Señor quiere que te vaya bien, créeme, el Señor quiere que te vaya bien, pero bien según lo que Él considera que es bueno. El Señor te quiere manso, el Señor te quiere humilde, el Señor te quiere que seas capaz de perdonar, el Señor te quiere misericordioso, el Señor te quiere que tú seas exclusivo para Él, como le dije al principio, en tu mente y en tu corazón. Y Dios va a causar lo que tenga que causar para que eso ocurra. ¿Están de acuerdo conmigo? Que el Señor nos ayude a madurar en esa área, ¿no? A madurar en eso. Para que te vaya bien. Dice el versículo 18, harás lo que es justo y bueno a los ojos del Señor para que te vaya bien y para que entres y tomes posesión de la buena tierra que el Señor juró que daría a tus padres. Y el versículo 19 es una acción que Dios va a hacer. Él echará fuera a todos tus enemigos de delante de ti, como el Señor ha dicho. Entonces la promesa de Dios para Israel es que cuando entraran a esa tierra prometida, a la tierra cananea, Dios echaría a todos los enemigos de ellos y ellos podrían entrar allá y estar en paz. Oigan, Dios utiliza ciertos métodos, ciertas estrategias que van totalmente en contra de nuestra lógica. E Israel, después de escuchar estas palabras, lo va a vivir de primera mano. Cruzan el río Jordán, entran a la tierra prometida. ¿Cuál es la primera ciudad que van a conquistar? Jericó. Jericó es una ciudad enorme, de las más grandes que hay en ese momento. Tiene unas murallas gigantescas, tiene un ejército poderoso, tienen muchas personas. La cultura de ellos influencia bastante la zona de los alrededores. E Israel, que es un grupo de peregrinos, de nómadas que no tienen un ejército conformado, ahora tienen que enfrentarse contra ellos. Ahora el líder, ¿quién es? Josué. Ya Moisés deja de figurar y pasa a ser Josué. Entonces yo me imagino a Josué, acamparon ahí alrededor de Jericó y Josué entra en oración a decirle al Señor, bueno mi Dios, viene nuestro primer reto de destruir a estas personas. ¿Qué vamos a hacer primero? Primero mandamos las catapultas, de pronto mandamos la caballería primero, los espadachines, las lanzas, los rodeamos para que ellos no tengan cómo abastecerse de alimentos y después tengan que salir. ¿Cuál es el plan, Señor? Y el Señor sonríe. Creo yo, esto lo estoy especulando. Le dice Josué, no. Van a coger unos sacerdotes, o sea, ni militares, van a coger unos sacerdotes. Y van a coger el arca del pacto. Y durante 7 días es que tienen que dar vueltas. Durante 6 días van a dar una vuelta alrededor de Jericó. Y al 7º día van a dar ¿cuántas vueltas? 7 vueltas. O sea que en total ¿cuántas son? 13. Entonces no, cuidado con esas canciones que dicen las 7 vueltas de Jericó. No, son más vueltas, son más vueltas. Hasta ahí Josué, yo creo que tendría más preguntas que respuestas sobre lo que le estaba diciendo el Señor. Y Dios le dice, y a la última vuelta vas a decirle a los sacerdotes que griten a todo pulmón. Y cuando griten, yo me encargaré de derribar las murallas. Y entonces ahí sí, entonces ustedes entrarán y pelearán contra ellos y yo les concederé la victoria. Sale Josué, confiado de que esa va a ser la voluntad del Señor, de que Dios lo va a hacer. Y entra a la carpa donde están sus militares, los genios estrategas. Y estas personas ahora van a preguntar a Josué, bueno Josué, ¿cuál es el plan? ¿Qué enviamos primero? ¿Las catapultas, los caballos, los lanceros? No, el Señor me dice que lo que debemos hacer es dar unas vueltas con los sacerdotes y que a la última vuelta se caerán las murallas. ¿Qué cara le pondría usted a Josué? No, yo le diría a Josué, Josué, ¿seguro? ¿Seguro? ¿No dijo nada más? ¿No hay ninguna otra instrucción? No. Eso es lo que el Señor nos dijo que debíamos hacer. Y adivine qué hizo el pueblo.
obedecieron al Señor, confiaron en que Dios los bendeciría, confiaron en que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, por más que rompiera su lógica, e hicieron tal cual el Señor les dijo, y ocurrió tal cual el Señor dijo que iba a ocurrir. Y lograron vencer entonces a estas personas de Jericó. Amén. Y déjenme decirles que ese mismo Dios de ayer es el mismo Dios de hoy y es el mismo Dios del mañana. Y tiene unas estrategias hoy. Por ejemplo, una de las locuras del Señor, con todo respeto, no me malinterprete, pero una de las cosas que yo no entiendo del todo es el método que Él utiliza hoy en día para salvar a las personas. Una congregación. Mire, todos ustedes y yo estamos llenos de pecados, estamos llenos de envidias, de orgullos, de malos comportamientos, de malas conductas. Y Dios dijo, vamos a reunir un grupo de personas en unos salones. Y van a tener que verse seguido, cada 8 días. Y van a tener que aguzarse hombre con hombre, afilarse, moldearse el carácter unos con otros. Y cuando los pecadores vengan a la congregación, allí encontrarán el amor de Cristo y se arrepentirán. Y entonces vendrán a mí. Ay, por Dios, qué estrategia tan extraña. Digo yo, Dios pudo haber utilizado otras maneras para predicar. Como dice Hebreos, pudo haber utilizado ángeles, pudo haber utilizado diferentes maneras, pero no estableció que fuera una idea como estas para predicar el evangelio. Y le digo algo, funciona. Funciona. ¿Debería funcionar desde nuestra lógica? No, pero funciona. Las personas vienen a lugares como estos, como muchos que hay en el mundo, y se arrepienten de sus pecados y creen en el Señor. Hermanos, la voluntad de Dios es más alta que nuestros caminos, va más allá de lo que nosotros podemos imaginar, pero cuando la conozcamos, cuando entendamos a lo que el Señor nos está llamando, creámosle y confiemos en Él de que Él nos va a bendecir si lo obedecemos en cualquiera que sean las cosas que Él nos está pidiendo que hagamos. ¿Confiamos nosotros en que el Señor nos bendice? Amén, amén. Ahora, confiamos en el presente, pero tenemos un pasado que nos recuerda que el Señor ya nos ha bendecido, que el Señor ha cuidado de nosotros. Segundo punto, recuerda que Dios te ha bendecido. Recuerda que Dios te ha bendecido. El versículo 20 dice lo siguiente: cuando en el futuro, ahí está hablándole Moisés a este pueblo, cuando en el futuro tu hijo te pregunte qué significan los testimonios y los estatutos y los decretos que el Señor nuestro Dios les ha mandado, un alto ahí. ¿Qué tiene que ocurrir para que esos niños preguntaran eso? ¿Sabe por qué los niños podrían llegar a preguntar esto? Porque se la pasaban hablando de eso. Mire, las preguntas que su hijo hace hoy dicen mucho de lo que escuchan en la casa. Las ideas y los comentarios que sus hijos tienen hoy acerca de cualquier tema es porque lo han escuchado en la casa. Y aquí Moisés les está diciendo, seguramente va a ocurrir que sus hijos les preguntarán por qué se preocupan tanto por estos mandamientos. Y eso ocurriría porque estas personas durante el almuerzo, durante la cena, cuando salieran por el camino con sus hijos, les estarían hablando constantemente de la palabra de Dios. Eso está en unos versículos anteriores. La orden de Moisés era: en todo lugar le enseñarás a tus hijos estos principios. Y de tanto que estos niños escuchaban estas palabras, le preguntaban a sus papás: papás, ¿y qué significa esto? Papás, ¿y qué significa lo otro? Papás, ¿y cómo aplico esto? Le quiero preguntar a ustedes, papás, ¿sus hijos les hacen preguntas bíblicas? Si no se las hacen, es porque no la escuchan lo suficiente en la casa. Es porque seguramente usted, en el tiempo que comparte con ellos, no habla de las escrituras. Pastor, pero es que yo no conozco la Biblia, ¿de qué les voy a hablar? Me alegra que haya identificado el problema. ¿Cuál es el problema? No conoce la Biblia. Entonces, ¿qué está esperando? Conozca la Biblia. Hable con sus hijos de la Biblia para que ellos les hagan preguntas y Dios permita que cuando ellos le hagan preguntas a usted acerca de la Biblia, usted tenga también una respuesta que darles. Y no que sea, no vaya y le pregunta al pastor, vaya y le pregunta al líder de jóvenes, vaya y le pregunta a la maestra de niños porque yo no sé. ¿Esta semana leyó la Biblia? Yo de todo corazón, en calidad de pastor de esta congregación, espero que todos ustedes, sin falta, día tras día, estén abriendo sus Biblias, orando al Señor y teniendo su tiempo íntimo con Dios.
y que su vida cristiana no se limite únicamente a esta reunión, porque si no, tanto ustedes como yo, perdónenme lo crudo, podemos estar perdiendo el tiempo. Abra su Biblia en la casa. Y así entonces los niños, las personas que están alrededor de usted, le harán preguntas porque usted se la pasará hablando de eso. Y me encanta la respuesta que Moisés les dice a estas personas que den. ¿Cuál es la respuesta? Versículo 21 al 23. Entonces dirás a tu hijo: nosotros éramos esclavos de Faraón en Egipto y el Señor nos sacó de Egipto con mano fuerte. Además, el Señor hizo grandes y temibles señales y maravillas delante de nuestros ojos contra Egipto, contra Faraón y contra toda su casa. Y nos sacó de allí para traernos y darnos la tierra que Él había jurado dar a nuestros padres. ¿Ustedes se imaginan esos niños a los pies de sus padres, de sus abuelos, cuando ellos les contaban todo lo que Dios hizo en el desierto? Ya lo estudiamos acá, iniciando el año, cuando Dios abrió el mar rojo, cuando un palo seco lo tiraron en agua salada y lo convirtieron en agua dulce, cuando en un desierto se llenaron todo de codornices de la noche a la mañana, cuando caía una especie de dulce del cielo, el maná. Yo creo que todos estos niños estarían asombrados de escuchar estas historias y creerían. Porque ¿quién les estaba contando eso? Sus papás, sus abuelos, tal vez. Oigan, ¿será que nosotros podemos decir lo mismo que estos israelitas? ¿Que Dios ha hecho cosas por nosotros? Todos hemos visto la mano de Dios con nosotros. Todos hemos visto su cuidado, todos hemos visto su amor, su protección. Sí. Hemos visto la transformación que hay en cada uno de nosotros desde que Cristo nos fue revelado a nuestra mente, a nuestro corazón. Y podemos decir igual que ellos: nosotros antes éramos y ahora somos. Yo antes andaba en pleitos con mi esposa y le quería hacer daño cada vez que peleábamos, era rencoroso y buscaba lastimarla, pero ahora, aunque seguimos peleando, yo la amo como Cristo amó a la iglesia y no quiero hacerle daño, no quiero causarle dolor, sino que es una discusión propia de que somos pecadores, pero seguimos adelante. Yo antes era un mentiroso que por cualquier cosa decía una pequeña mentira para quedar bien. Ahora me he aprendido a aceptar de que tengo valor en Cristo y entonces camino conforme a los mandamientos que Él me ha dado. El Señor me ha transformado. Yo antes era un ladrón, ahora dejé de robar. Antes estaba perdido, no sabía para dónde iba. Ahora sé que tengo un rumbo fijo y es obedecer a mi Señor. Y todos nosotros podemos decir eso porque el Señor ha obrado en nosotros con mano fuerte. Hemos visto su misericordia, hemos visto su bondad y estoy seguro que si cada uno de nosotros pasara aquí al frente a contar lo que Dios ha hecho, no nos alcanzaría el día para contarnos entre todos lo que la mano de Dios ha hecho sobre cada una de nuestras vidas. Recordemos lo que el Señor ha hecho por nosotros. Recordemos la salvación tan grande que nos ha dado. Recordemos que nos sacó de las puertas del infierno y ahora nos puso en las puertas del cielo gracias a su Hijo Jesús. Gracias a eso. Pero se nos olvida. Así como se le olvidaba al pueblo de Israel. ¿Se acuerdan que cada vez que Dios hacía un milagro con Israel, pasaban como unos días y ya el pueblo estaba molesto con Dios, enojado con Dios y querían darle la espalda y hasta decían: ¿por qué no nos devolvemos para Egipto? ¿Será que era un síntoma solo de los israelitas? ¿A la iglesia también le pasa hoy? Nos pasa con una frecuencia. Se nos olvida lo que el Señor ha hecho por nosotros. Y cuando estamos en medio de la circunstancia, en medio del problema, parece que Dios nunca hubiese obrado en nosotros y le damos rienda suelta a nuestro pecado. Tenemos amnesia espiritual. Amnesia espiritual. No. Mire, quiero que escuchemos juntos una pequeña canción. Se la quiero regalar para que medite en ella, para que piense en ella, en la letra de esta canción. Dura 2 minutos nomás. Y va muy en línea con esto que le estoy diciendo, de que se nos olvidan las bendiciones del Señor. Pregunta: ¿cómo hacemos para no olvidarnos de lo que el Señor ha hecho por nosotros? ¿Cuál es la solución que hay en su palabra para eso? ¿Será que debemos hacer ejercicios de memoria? ¿Saben qué? Moisés les da la respuesta a estas personas allí.
Recuerda lo que Dios ha hecho por ti. Cuando tus hijos pregunten tal cosa, diles esto. Y entonces el versículo 24, para que no olvidemos lo que el Señor ha hecho por nosotros, dice así: así que el Señor nos mandó que observáramos todos estos estatutos. Literalmente Moisés les está diciendo, para que no se nos olvide, ahí está la Biblia, para que la abran y para que recuerden todo lo que el Señor ha hecho por ustedes, y que temiéramos siempre al Señor nuestro Dios para nuestro bien y para preservarnos la vida como hasta hoy. Para Moisés en aquel entonces lo más importante, si usted lo ha podido notar en estas dos enseñanzas, era llevar a las personas a que tuvieran sus ojos puestos en ¿dónde? En las leyes, ordenanzas y estatutos de Dios. Era lo importante, era lo que debían dedicarse. ¿Y hoy en día será que esa importancia ha cambiado? No, sigue siendo lo mismo. Tenemos que poner nuestra mente, nuestra atención en las escrituras. Tenemos que leerlas, tenemos que aprendérnoslas, tenemos que observarlas para que nunca olvidemos lo que el Señor ha hecho por nosotros. Para que podamos recordar lo que el Señor ha hecho. Confiamos en que Dios nos ha bendecido, en que Dios nos bendice, recordamos que Dios nos ha bendecido. Y tercer y último punto, esta es una instrucción para todos nosotros: vive bajo la bendición de Dios. Vive bajo la bendición de Dios. Deuteronomio capítulo 6, en el último versículo de hoy, el 25, dice lo siguiente: si obedeces al Señor, entonces habrá justicia para nosotros si cuidamos de observar todos estos mandamientos delante del Señor nuestro Dios, tal como Él nos ha mandado. Sí, note que allí hay una condición en la primera línea del versículo 25: y habrá justicia para nosotros si ¿qué? Si cuidamos de observar todos estos mandamientos. No habrá justicia entonces si estas personas no cuidaban de observar los mandamientos del Señor. Le hago la misma pregunta que le hice al principio. ¿Quiere usted que sus finanzas sean saludables? ¿Quiere usted tener un hogar precioso delante de Dios? ¿Quiere usted que sus hijos se mantengan firmes en los caminos de Dios? ¿Quiere usted vivir con una conciencia tranquila, con una paz que sobrepasa todo entendimiento? Entonces usted debe observar los mandamientos de Dios. Óigame, esto es muy importante. Su salvación no depende. Voy a recapitular para no enredar, para no crear ideas extrañas con esto. La Biblia enseña que la salvación es por gracia, no es por obras. Es decir, no hay nada que yo pueda hacer o dejar de hacer para ganarme o para perder la salvación. La gracia es un regalo de Dios inmerecido para los pecadores. Lo recibimos porque Él quiso, porque Él nos escogió por su gracia y por su misericordia. Pero mientras que estemos en este mundo, muchas de las bendiciones de Él dependen de que nosotros estemos observando los mandamientos de Él. Si usted es honesto, va a vivir tranquilo. Si usted es un mentiroso, va a tener que cargar con una conciencia todos los días. Si usted es tramposo en su trabajo, firmando documentos que no debe firmar, dígame si va a poder dormir. Se gana unos pesos adicionales, pero eso después le va a generar factura, le va a cobrar factura. Hermanos, tenemos que ser conscientes de esto. Ser creyentes maduros, ser personas capaces de entender cuál es la voluntad de Dios para todas las áreas de nuestra vida. Y yo no puedo creer que ya algunos de nosotros tengamos 20, 25 años en el Evangelio y todavía estemos dudando en alguna situación si mentir o no. Yo no puedo creer que después de que tengamos 15, 20 años en el Evangelio todavía estemos dudando si sobornar a un policía de tránsito o no. Yo no puedo creer que un creyente que ya lleva 5, 10 años en el Evangelio todavía esté dudando si levantarse temprano en las mañanas a orar o no. No puedo creer que una persona que lleve 2, 3 años en el Evangelio todavía dude si debe abrir su Biblia o no. Tenemos que ir madurando, tenemos que ir creciendo, tenemos que ir formándonos y dar frutos dignos de arrepentimiento para ir formando a más personas y llevándolas a Cristo. Le pido un favor. Con el objetivo de vivir bajo la bendición de Dios y conocer su voluntad, póngase en pie y vamos a leer un texto un tanto largo, pero esta es la aplicación de esta enseñanza. Lea con detenimiento estas palabras, porque hay mucho que sacar de aquí. Esto ya es en el Nuevo Testamento, Efesios capítulo 5,
en la Nueva Versión Internacional, dice lo siguiente el versículo 1: por lo tanto, imiten ¿a quién? A Dios. Imiten a Dios en cuántas cosas, en todo lo que hagan, porque ustedes son hijos queridos. Oiga, a veces nos queremos parecer más a Salomón, ¿no? Con su riqueza, con su poder, y andamos detrás de esas cosas. Parezcámonos a Dios, imitemos a Jesús. Vivan una vida llena de amor, versículo 2, siguiendo el ejemplo de Cristo. Él nos amó y se ofreció a sí mismo como sacrificio por nosotros, como aroma agradable a Dios. Señores, damas, muchachos que me escuchan, versículo 3, que no haya ninguna inmoralidad sexual, impureza ni avaricia entre ustedes. Tales pecados no tienen lugar en el pueblo de Dios. Le repito, tales pecados no deben ocurrir entre nosotros. Los cuentos obscenos, versículo 4, las conversaciones necias y los chistes groseros no son para ustedes. En cambio, que haya una actitud de agradecimiento a Dios. Versículo 10, averigüen bien lo que agrada al Señor. ¿Dónde hay que averiguarlo? En las Escrituras. Averigüen bien lo que agrada al Señor. Versículo 11, no participen en las obras inútiles de la maldad y la oscuridad. Al contrario, sáquenlas a la luz. Si tienes pecados ocultos, sácalos a la luz, expónlos. Versículo 12, es vergonzoso siquiera hablar de las cosas que la gente malvada hace en secreto. 15, así que tengan cuidado de cómo viven. No vivan como necios, sino como sabios. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. Por favor, se los ruego, no actúen sin pensar. Cuando vayan a reprender a sus hijos en la disciplina y amonestación del Señor, no actúen sin pensar. Más bien, procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. Versículo 18, no se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida. Les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo, cantando salmos e himnos y canciones espirituales entre ustedes y haciendo música al Señor en el corazón. Y den gracias por todo a Dios el Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es más, dice Pablo, como un adicional, o sea, si ya hay una larga lista, pero es más, súmenle esto: sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. ¿Esto qué significa? Para las esposas, todas las esposas que hay aquí, versículo 22, eso significa: sométase cada una a su marido como al Señor. Digan amén. Los señores, digan amén. 25, para los maridos, para los hombres, eso significa: ame cada uno a su esposa tal como Cristo amó a la iglesia. Señor, ¿usted cómo ama a su esposa? ¿Según lo que le enseñaron en casa? ¿Con el genio, con la actitud que usted heredó de su casa? Cuando usted se enoja, entonces tiene que tirar las cosas y romperlas, porque es que usted es así. Cuando usted se enoja, entonces tira las puertas de su casa y se va. No. Entonces usted no está siguiendo los mandamientos del Señor, no los está observando y no le va a ir bien. En cambio, usted tiene que amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Como Cristo amó a la iglesia. ¿Cómo la amó? Él entregó su vida por ella. O sea, Señor, usted tiene que ser capaz de entregar su vida por su esposa. Cuídela, ámela, protéjala. Esos son los mandamientos del Señor. Y último, versículo 33, por eso les repito, cada hombre debe amar a su esposa como se ama a sí mismo, y la esposa debe respetar a su marido. ¿Tiene alguna pregunta de este texto? Creo que no. Creo que es bastante claro. Mis amados, que el Señor nos dé la valentía para mantenernos firmes en sus mandamientos, siendo conscientes de que si lo hacemos, el Señor nos bendice y nos va a ir bien. Oremos juntos al Señor. Mi Dios, todos aquí somos conscientes de que ya nos salvaste de lo peor. Ya somos salvos de las consecuencias de nuestros pecados
eternos. Ya somos salvos del infierno, ya somos salvos de ese tormento eterno. Y nos has salvado por tu gracia, por tu misericordia, y en eso descansamos. Pero mi Dios, ahora entendemos que tú nos pides que durante los años que estemos aquí en la tierra caminemos conforme a tus mandamientos, conforme a tu palabra. Y yo, en calidad de pastor, ruego por dos cosas, por dos milagros que tú hagas en nosotros como congregación. Primero, si tú quieres, por favor, concédenos esa pasión por acercarnos a las Escrituras. Que empecemos a notar en nosotros un hambre por comer más y más de la Biblia, por saber de ella, por conocerla, por aplicarla, mi Dios. Pero solo tú puedes hacer ese milagro, y creo que hablo por todos en pedirte que hagas eso en nosotros. Y el segundo milagro que, si tú quieres, puedes hacer en nosotros es que nos des la fortaleza de aplicarla, de que ya que la conocemos podamos vivirla y poder ser valientes y poder permanecer en nuestra fe arraigados independientemente de cuáles sean las circunstancias, Señor. Confiamos en tus promesas, confiamos en que tú nos dices que si te obedecemos entonces nos irá bien, y obedecemos a ese mandato que dijo Jesús, que si lo amamos entonces debemos guardar sus mandamientos. Señor, haznos sabios, por favor, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén.